El cerrojo giró con un clic seco. Un sonido deliberado. Me quedé quieta en el recibidor de nuestro piso en el barrio de Salamanca. Los tacones de mi suegra, Carmen, bajaban las escaleras. ¿Carmen? Llamé, sin fuerza. Silencio. La puerta, bloqueada. Un nudo se formó en mi estómago. Javier, mi marido, estaba en Bilbao. Cuídala, mamá, le había dicho. Ella asintió con su sonrisa perfecta. En el salón, todo estaba en su sitio. Demasiado perfecto. Oí voces en el rellano. La vecina, Marta, y Carmen. Pobre Javier, siempre viajando, decía Marta. Alguien debe mantener el orden, respondió Carmen, con su voz dulce. A veces hay que tomar medidas. Para que él vea los resultados. Aprenderá a valorar el orden. Para que él vea. Las palabras me helaron la sangre. Yo era la lección, el mensaje para Javier. Esperé. Luego, subí sigilosa a nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Carmen estaba de espaldas a mí. Vació mi mesilla, mi móvil, la tablet. Todo. Lo apiló con calma. Luego, tomó el teléfono inalámbrico. Me escondí en el baño. Por la ventana del patio de luces, la vi salir. En su mano, mi móvil brilló. Junto al contenedor, sacó la tarjeta SIM. La observó un instante. La dejó caer dentro. Luego, arrojó el teléfono. Un golpe sordo. Se sacudió las manos y entró. Me deslicé al suelo. Encerrada. Sin comunicación. Ella, mi carcelera. Respiré hondo. El pánico no servía. Javier volvía en 3 días. Debía ser dócil. Paciente. Bajaría la guardia. Bajé a la cocina. Carmen hacía caldo. Huele muy bien, dije, con voz suave. Ella se volvió. Sus ojos me escudriñaron. Buscaban miedo, rebeldía. Solo le mostré su misión. Es para Javier. Tú cenarás temprano. Te llevaré algo a la habitación. Pareces cansada. Como digas. Gracias. Asintió, satisfecha. La noche, cené sopa insípida en la habitación de invitados. Escuché la televisión. Risas enlatadas. Luego, el clic final del cerrojo principal. Su habitación, al otro lado del pasillo. Mi prisión, asegurada. Miré al techo. La rabia era un lujo. Ahora, solo fría observación. ¿Qué era tomar medidas? ¿Y los resultados? Javier casi no hablaba de su pasado. Solo un nombre, una vez, Sonia. Fue hace mucho, dijo. Y cambió de tema. Afuera, las luces de Madrid titilaban. Libres. Aquí dentro, solo el silencio, el olor a limpieza y la sonrisa de mi suegra. Su voz resonó en mi cabeza, para que él vea los resultados. Cerré los ojos. No era una prisionera. Era un mensaje. Y cuando Javier lo leyera, no diría lo que Carmen esperaba. El segundo día amaneció con el mismo silencio espeso. Carmen me dejó un café con leche y unas tostadas en la cocina. Comimos en silencio. Ella hojeaba un catálogo de muebles. Hoy toca limpiar los baños a fondo, dijo sin mirarme. Los productos están debajo del fregadero. Asentí. Era una táctica. Mantenerme ocupada, físicamente cansada. Sin tiempo para pensar. Sin energía para protestar. Fregué los azulejos hasta que brillaron. Mientras lo hacía, mi mente trabajaba. La puerta era imposible. Las ventanas, también. Pero la casa era antigua, de esas con remodelación cara pero con esqueletos viejos. Recordé algo. Cuando nos mudamos, hace 2 años, hubo una gotera en el techo del baño de invitados. El fontanero abrió un panel en el falso techo, sobre la ducha, para revisar una tubería. Dijo que había un viejo hueco de ventilación, tapiado en parte, que conectaba con el de otros baños del edificio.
lo arregló y volvió a poner el panel de escayola. No es muy accesible, dijo. Pero no dijo que fuera imposible. Esa tarde, cuando Carmen salió a su club de lectura, una salida de exactamente 2 horas, puntual como un reloj, me encerré en el baño de invitados. Era el más pequeño, sin ventana al exterior. Perfecto. Con una horquilla del pelo, desencajé con cuidado el panel de escayola. Cedió. Un hueco oscuro, polvoriento. Metí la cabeza. Olía a humedad y a cable viejo. A unos centímetros, se veía la boca cuadrada de un conducto de ventilación, cerrado con una rejilla de metal oxidada. Estaba sujeta con 4 tornillos viejos, medio oxidados. Necesitaba algo más fuerte. Busqué en el cajón. Encontré un destornillador de punta plana, pequeño, de esos para las pilas de los juguetes. No era ideal, pero podría servir. Volví al hueco. Con el destornillador y la horquilla, forcejeé con el primer tornillo. Rechinó, pero giró. La punta resbalaba. Me corté el dedo. Maldije en voz baja. El segundo tornillo se dio más fácil. El tercero también. El cuarto estaba tan oxidado que la cabeza se deshizo. Empujé la rejilla con fuerza. La chapa doblada, chirriante, cedió lo suficiente para crear un hueco. Respiré hondo y me colé por la abertura. El conducto era estrecho, lleno de polvo y telarañas. Avancé a gatas unos metros. Delante, el conducto se ensanchaba ligeramente, formando una pequeña cámara donde se unía a otro tubo que subía vertical. Allí, en un rincón, había un bulto cubierto de polvo. Una caja de zapatos vieja. La arrastré hacia mí. La tapa estaba descolorida. La abrí. Dentro, había un cuaderno de tapas negras, gastado. Y varias fotos. Las fotos eran de Javier, más joven, en la universidad. Sonreía con una chica de pelo muy oscuro. Ella se le colgaba del brazo, riendo. Sonia. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno. Era una agenda antigua, de hace casi 10 años. Anotaciones de clases, recordatorios. Y luego, páginas sueltas. Notas escritas con la letra apretada de Javier. Mamá dice que Sonia no es adecuada. Que es conflictiva. Que no sabe cuál es su lugar. Sonia cuestiona todo. ¿Por qué vivimos aquí? ¿Por qué debo pedir permiso para salir? Dice que mamá me controla, ¿y si tiene razón? Gran discusión. Sonia quiere que alquilemos un piso. Dice que así podremos respirar. Mamá lo escuchó. Se puso pálida. Dijo, aquí nadie se va. Esto es familia. Sonia ha amenazado con irse. Dice que esto es una jaula. Mamá me dijo, una mujer que no obedece, destruye. Tú sabes lo que hay que hacer. Para el bien de todos. La siguiente anotación, una semana después, estaba escrita de forma compulsiva, los trazos atravesando el papel. Accidente. Carretera de La Coruña, KM 154. Demasiada velocidad, dicen. Curva cerrada. Ella no llevaba el cinturón. Lo dijeron en las noticias. Dios mío. Dios mío. Y debajo, una sola frase, subrayada 2 veces, con tinta tan fuerte que casi rompía el papel. Nunca más. Hay que obedecer. Por tu bien. Por el bien de la familia. El aire se me atragantó en el conducto. No fue un accidente. Fue una lección. Y Javier lo sabía. Lo había escrito. La mano que sostenía el cuaderno temblaba. Sonia fue podada. Dejé el cuaderno en la caja. Lo escondí de nuevo. No podía llevármelo. Carmen notaría su ausencia si alguna vez miraba allí. Pero ya lo había visto. Lo sabía. Volví a salir por el hueco, cubierta de polvo. Limpié todo lo mejor que pude. Coloqué la rejilla torcida. El panel de escayola volvió a su sitio. Me lavé las manos, la cara. La sangre latía en mis sienes. Esa noche, Carmen fue especialmente amable.
Trajo la cena a mi habitación. Un plato de lentejas. Y un vaso de agua. Te noto nerviosa, hija, dijo, con voz melosa. No duermes bien. Esto te ayudará a descansar. Puso una pastilla blanca pequeña junto al vaso. Es suave. Un tranquilizante suave que tomo yo a veces. Te calmará los nervios. Su sonrisa no llegaba a los ojos. No era una sugerencia. Era una prueba. O algo peor. Recordé el cuaderno. Para el bien de todos. Gracias, Carmen. Eres muy considerada. Tomé la pastilla. Me llevé el vaso a los labios. Bebí un largo trago. Hice un amago de tragar, llevándome la mano a la boca. Tosí ligeramente. Uy, qué atragantada. Ella me observaba, inmóvil. Me sequé los labios con la servilleta, dejando caer la pastilla húmeda y escondiéndola en el puño cerrado. Ya está. Muchas gracias. Ella siguió mirándome unos segundos. Luego, asintió. Descansa. Mañana será otro día. Recogió la bandeja y salió. Oí el clic de la llave al cerrar mi habitación por fuera. Esperé. Escuché sus pasos alejarse. Solo entonces abrí la mano. La pastilla, medio disuelta, estaba pegajosa. La envolví en un pañuelo de papel y la escondí debajo del colchón. No era suave. Era un mensaje. Como el cerrojo. Como la cima en la basura. Una escalada. Primero, el encierro. Luego, la anulación. Después, ¿qué? ¿Un accidente? ¿Una sobredosis accidental de tranquilizantes? Me acosté en la cama, vestida, mirando a la oscuridad. Ya no sentía miedo. Sentía una rabia fría, cristalina. Javier volvía mañana. Pero yo ya no era la misma. Había leído el guión. Y no pensaba seguir mi papel. Carmen quería que él viera los resultados de su obediencia. Pero los resultados que vería serían otros. Tenía que salir. Tenía que averiguar más. Tenía que hablar con alguien. Pero, ¿quién? La casa crujió en su silencio. El cuaderno negro ardía en mi memoria. Por el bien de la familia. Y en el patio, la basura de mi vida antigua se descomponía junto a la tarjeta SIM. Mañana. Mañana sería el tercer día. La noche fue larga. No tomé la pastilla, pero el miedo cumplió su función, me mantuve despierta, cada crujido de la casa era un presagio. Al amanecer, oí a Carmen moviéndose. Esperé a que bajara a la cocina. Luego, salí de la habitación. La puerta ya no estaba cerrada con llave. Un pequeño alivio. Tal vez creía que la pastilla me había dejado sumisa, adormilada. Me duché, lavando el polvo del conducto de ventilación. Al salir del baño, oí su voz. Hablaba en tono bajo, pero no lo suficiente. Venía del estudio de Javier, la puerta entreabierta. Me acerqué, silenciosa, pegada a la pared. No, Teresa, no exageres, decía Carmen. Hablaba por videollamada con su hermana, la tía Teresa que vivía en Valladolid. Solo necesita un pequeño correctivo. Javier es demasiado blando con ella. Como lo fue con la otra. Hubo una pausa. Escuché el tintín de su cucharilla contra la taza de porcelana. Sí, lo sé. Pero esta es diferente. Es más interiorizada. No hace ruido. Eso es más peligroso. Se guarda todo. Otra pausa. Su voz bajó aún más. Ya tomé medidas. Javier verá el cambio cuando vuelva esta noche. Si no es suficiente, ya sabes. Hay formas. Como con lo de Sonia. Un accidente doméstico es tan triste y tan común. Mi sangre se heló. No era una sospecha. Era una confesión. Fría, calculada, entre sorbo y sorbo de té. Sí, claro. La bañera. Resbalones. O demasiadas pastillas para los nervios. Una pena.
Casi podía ver su sonrisa. Javier sufrirá, pero al final entenderá. Es por el bien de la familia. Por su estabilidad. No puede ir por ahí eligiendo mujeres que no saben su lugar. Primero la conflictiva de Sonia, y ahora esta estatua silenciosa. No. Esta vez no fallaremos. Colgó. Sentí un vértigo repentino. No era solo un encierro. Era una sentencia. Esta noche. Javier volvía esta noche. Y para entonces, yo debía estar corregida o la bañera. Demasiadas pastillas. No podía esperar. Tenía que salir. Ahora. El plan original, esperar, ser dócil, que bajara la guardia, era una trampa mortal. Carmen no buscaba sumisión temporal. Buscaba una rendición total. O mi eliminación. Esperé a oírla bajar las escaleras. Fui al baño de invitados. Saqué el panel. Me colé de nuevo en el conducto, más rápido esta vez. No me detuve en la caja del cuaderno. Avancé a gatas por el túnel principal, en dirección opuesta a la cámara. Sabía, por los planos que vi durante la reforma, que el conducto de ventilación principal bajaba recto por el patio de luces, atravesando cada piso. Nuestro edificio tenía solo 4 plantas. Nosotros estábamos en la tercera. El conducto era cada vez más estrecho. Las aristas de metal me arañaban. Seguí bajando, sintiendo como el túnel vertical descendía. A la altura de la segunda planta, había una rejilla de salida. La empujé. Estaba sujeta desde fuera, pero vieja y oxidada. Con todas mis fuerzas, golpeé la esquina inferior con el talón de mi zapato. 1, 2, 3 veces. Con un chirrido metálico, saltó un tornillo. Luego otro. La rejilla se abrió como una portezuela. Salía un cuarto de baño diminuto, lleno de botes de pintura, lienzos y el olor acre a trementina. No era un baño en uso. Era un almacén. Salía un pasillo estrecho, lleno de cuadros apilados. Al final, una puerta entreabierta dejaba escuchar una radio y un silbido viejo. «Elena, ¿eres tú?», preguntó una voz ronca de hombre desde la otra habitación. «¿Traes más óleo blanco?». Me quedé quieta. No había vuelta atrás. Me ajusté el suéter y caminé hacia la puerta. Era un estudio enorme, iluminado por un ventanal norte. Un hombre mayor, con una bata llena de manchas de pintura, estaba de espaldas, frente a un lienzo. Tenía el pelo blanco y revuelto. Era don Felipe, el pintor viudo del segundo. Un tipo solitario, de quien se decía que había sido bueno en su día, pero que ahora bebía más de la cuenta. «Disculpe», dije, con voz ronca. El hombre se volvió, sobresaltado. Sus ojos, azules y nublados, me miraron con sorpresa. «Dios mío. ¿De dónde ha salido usted? ¿Es un ángel caído de mi ventilación?». «Soy Leire. Del piso de arriba. De la familia Martínez Ruiz». Su expresión cambió. De la sorpresa pasó a una cautela profunda. «Ah». Dejó el pincel. «La mujer de Javier. La nueva. Necesito ayuda. Eso se ve. Y huele a conducto de ventilación». Se acercó, observándome. «Carmen no sabe que estás aquí, ¿verdad?». «No, y no puede saberlo. Por favor». Suspiró. Fue a un pequeño fregadero y vertió un poco de aguardiente en un vaso sucio. «Bebe. Te temblan las manos». Bebí. El líquido me quemó el pecho, pero calmó el temblor. «No puedo volver ahí arriba», dije, las palabras saliendo a borbotones. Ella me encerró. Habló de un accidente. Como con Sonia. Al mencionar el nombre, don Felipe se quedó inmóvil. Su rostro se ensombreció. «No pronuncies ese nombre aquí», dijo, casi en un susurro. «¿La conoció?». «Claro que la conocí». Su mirada se desvió hacia un rincón del estudio, cubierto con un trapo. Era una chica con fuego dentro. Demasiado, para esa casa. Se acercó al lienzo donde trabajaba. Era un retrato,
casi terminado. Una mujer joven, de pelo oscuro y ojos grandes, con una sonrisa triste. Sonia. Era ella, la de las fotos, pero más viva, más real. La pintura la mostraba de medio perfil, mirando hacia algo fuera del cuadro, con una mezcla de anhelo y resignación. Vino a verme, confesó Felipe, sin apartar los ojos del cuadro. Hace años. Un día, como tú, apareció por mi puerta, llorando. Dijo que se sentía atrapada. Que Carmen la asfixiaba. Que Javier la amaba, pero que nunca se enfrentaría a su madre. Quería ayuda. Un lugar donde esconderse unos días. Le dije que no podía meterme en eso. Bajó la cabeza. Al día siguiente, leí en el periódico lo del accidente en la carretera de La Coruña. El aire pareció escaparse de la habitación. «¿Usted cree que no fue un accidente?», dije, no como una pregunta. Felipe me miró, y sus ojos viejos estaban llenos de un dolor profundo. Sonia tenía miedo de muchas cosas. Pero no de conducir. Era cuidadosa. Muy cuidadosa. Hizo una pausa. El día que vino, me dijo algo. Si me pasa algo, no fue un accidente. Fue la familia. Yo pensé que era el drama de la juventud. El rencor. Hasta que vi a Carmen, en el entierro. No lloraba. Sonreía. Una sonrisa pequeña, de victoria. Entonces lo supe. Señaló el cuadro. Por eso la pinto. Para no olvidar. Para que alguien recuerda que existió, y que tenía miedo. Miré el retrato. Los ojos de Sonia parecían seguirme. No fue un accidente. Las palabras de Carmen resonaron, como con lo de Sonia. Tengo que ir a la policía, dije, sintiendo como la determinación reemplazaba al pánico. Felipe negó con la cabeza, lento. ¿Y qué les dices? ¿Que tu suegra te encerró 3 días y habló por teléfono? Sin pruebas, es tu palabra contra la de ellos. Carmen es respetada. Tiene influencia. Javier es un hijo ejemplar. Tú eres la nueva, la inestable, la que toma pastillas para los nervios. Me miró fijamente. ¿No es así? Lo era. Ella había preparado el terreno. Mi inestabilidad sería la coartada perfecta para un accidente o una sobredosis. ¿Qué hago entonces?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, perdida. Felipe suspiró. Tienes que volver. No puedo. Tienes que hacerlo, insistió, con dureza. Javier vuelve esta noche. Es tu única oportunidad. Si no estás ahí, será tu confesión de culpa. Se escapó, estaba alterada, algo hizo. Y si estás ahí, con él delante, ella no puede hacer nada. No inmediatamente. Gana tiempo. Busca pruebas. Pruebas de verdad. Tenía razón. Era una trampa, pero la única salida posible. Volver. Enfrentarme a ellos con Javier delante. Gracias, murmuré. No me des las gracias. Solo, ten cuidado. Más de la que tuvo Sonia. Se acercó y me puso algo en la mano. Era un pequeño cortapapeles, antiguo, con mango de nácar. Es viejo, pero corta. Esconde esto. No para atacar. Para abrir cosas. Cerraduras viejas. Cajones. Lo cogí. Pesaba más de lo que parecía. Ahora, vete por la puerta. Baja por las escaleras de servicio. Nadie te verá. Y reza para que Carmen no haya notado tu ausencia. Asentí. Al salir, eché un último vistazo al estudio. Don Felipe ya había vuelto a su lienzo, a los ojos tristes de Sonia. Era como si yo nunca hubiera estado allí. Subí las escaleras de servicio, el corazón martilleándome en el oído. Empujé la puerta que daba al rellano de nuestro piso. Estaba vacío. Respiré aliviada. Tal vez, solo tal vez. Abrí la puerta de casa con mi llave. Carmen había dejado la mía en su llavero, pero yo tenía una copia vieja escondida en mi cartera. Entré en silencio. Todo estaba en orden.
Quizás ella estaba en su habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido. Y entonces, una voz, fría como el mármol, sonó detrás de mí. ¿Dónde diablos has estado, Leire? Me di la vuelta. Carmen estaba de pie en el marco de la puerta del salón. Llevaba un delantal impecable. En sus manos sostenía el marco de plata de la foto de graduación de Javier. Su sonrisa de azúcar moreno se había desvanecido. En su rostro solo había una furia helada, absoluta. El marco de plata de la foto de graduación de Javier brillaba bajo la luz del recibidor, como un arma. Carmen no preguntó otra vez. Su mirada, dos pedernales grises, me recorrió de arriba abajo, registrando el polvo en mis vaqueros, el desorden de mi pelo, la mancha de óleo en mi manga que no había visto. Lo vio todo. Y lo entendió. Pregunté dónde has estado, repitió, cada palabra un cuchillo afilado y frío. Necesitaba aire, dije, tratando de que mi voz no se quebrara. El cortapapeles de Felipe pesaba como un ladrillo en el bolsillo de mi chaqueta. Aire. Ella soltó una risa corta, seca, que no tenía nada de alegre. ¿Aire? En mi casa no falta aire. Lo que te sobra son ínfulas. Y desobediencia. Avanzó un paso hacia mí. Yo me aferré al pomo de la puerta tras mi espalda, como si pudiera salvarme. He estado encerrada 3 días. Cualquier persona necesitaría salir. No eres cualquier persona, espetó, y su voz perdió la última pizca de dulzura. Eres la mujer de mi hijo. Y vives bajo mi techo. Mis reglas. Y te he dicho que te quedes en casa. No soy un perro, Carmen. La frase me salió sin pensar, cargada de toda la rabia y el miedo acumulados. Sus ojos se ensancharon, como si le hubiera escupido. Luego, se estrecharon. Su expresión se transformó en algo peligroso, calculador. No. Los perros son leales. Tú solo eres un problema. Como la otra. Levantó ligeramente el marco de fotos. Javier llegará en unas horas. Y encontrarás una casa en orden. Y una esposa sumisa. O encontrarás lo que queda de una esposa que, lamentablemente, tuvo un ataque de nervios y se cayó por las escaleras de servicio. ¿Me entiendes, Leire? La amenaza era clara, obscena en su simpleza. La misma que había susurrado a su hermana. La bañera. Las pastillas. Las escaleras. Lo tenía todo planeado. Él no se lo creerá, dije, pero mi voz sonó débil, sin convicción. ¿No? Ella sonrió, y era la sonrisa más aterradora que había visto. Cree lo que su madre le dice. Siempre lo ha hecho. Créeme, después del dolor, vendrá el alivio. Alivio de que el problema se haya resuelto solo. Como la última vez. Como la última vez. Las palabras de Felipe, la mirada de Sonia en el cuadro. Todo se unió en un torrente de puro terror y furia. Se lo de Sonia, solté, y vi como un espasmo casi imperceptible recorría su mandíbula. Sé que no fue un accidente. El silencio que siguió fue denso, absoluto. El aire pareció salirse de la habitación. La máscara de Carmen se resquebrajó por una fracción de segundo. Dejó al descubierto algo duro, antiguo y despiadado. Luego, se recomponió, más fría que nunca. No tienes idea de lo que dices. Estás delirando. Esas pastillas te han afectado a la cabeza. Pobrecita. Javier lo escribió, continué, desesperada, avanzando un paso. En un cuaderno viejo. Dijo que tú le dijiste que había que hacer algo. Para el bien de la familia. ¿Eso fue? ¿Para el bien de la familia? ¿Matarla? Cállate. El grito no fue alto, pero estaba afilado como un latigazo. Su compostura se rompió. Avanzó hacia mí, el marco de fotos alzado como un objeto de ira, no como un arma, pero la intención estaba ahí. No pronuncies ese nombre en mi casa. Esa zorra estaba destruyendo a mi hijo. Llenándole la cabeza de porquería. Quería sacarlo de aquí, alejarlo de su familia, de todo lo que hemos construido. Era una plaga. Era una persona, grité yo,
las lágrimas de rabia nublándome la vista. «Y tú la mataste». «Yo salvé a mi hijo», rugió ella. Y entonces, en un movimiento brusco, ciego de furia, lanzó el marco de fotos contra la pared, justo a mi lado. El cristal estalló con un estrépito brutal, una explosión de diamantes sucios que llovieron sobre el suelo de mármol. El marco de plata se abolló con un ruido sordo. La foto de Javier, sonriente con su birrete, quedó atrapada bajo los fragmentos. El sonido pareció golpear a Carmen físicamente. Retrocedió un paso, jadeante, mirando los restos como si no entendiera cómo habían llegado allí. Su ira se desvaneció de golpe, reemplazada por un pálido horror. Miró los cristales rotos, luego la foto dañada de su hijo, y luego sus propias manos, como si no las reconociera. «No», murmuró, y su voz era solo un susurro quebrado. «No, no, no». Se llevó las manos a la cabeza, enredándose los dedos en el pelo perfectamente peinado. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. No me miraba a mí. Miraba la foto. Como si fuera un sacrilegio. Como si hubiera roto algo infinitamente más sagrado que un trozo de cristal. «Lo siento. Javier, lo siento», balbuceaba, dirigiéndose a la foto. Luego, su mirada se posó en mí. Pero no había furia ahora. Solo un miedo primigenio, profundo, el de un animal acorralado. «Esto es culpa tuya», susurró, con voz ronca. «Tú traes la ruina. Como ella. Como todas». Y entonces, dio media vuelta. Casi tropezó con los fragmentos de cristal. Corrió, no caminó, por el pasillo hacia su habitación. Oí el chirrido de la llave al girar en la cerradura desde dentro. Luego, un golpe sordo, como si se hubiera dejado caer contra la puerta. Quedé sola en el recibidor, temblando, rodeada de cristales rotos y del silencio súbito, más aterrador que los gritos. El corazón me golpeaba las costillas. La ira de Carmen me había asustado. Pero su pánico era nuevo. Y era infinitamente más peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué romper la foto de Javier la había hecho reaccionar así? No era solo el valor sentimental. Era algo más. Un tabú roto. Un hechizo deshecho. Me acerqué a los restos. Con cuidado, aparté los fragmentos más grandes de cristal. Saqué la foto. El vidrio la había arañado en un borde, justo sobre la sonrisa de Javier. Debajo, el cartón trasero del marco se había desgarrado en una esquina. Algo blanco asomaba por el desgarro. No era el cartón normal. Era un papel doblado, muy fino, escondido entre la foto y la parte trasera del marco. Con dedos que aún temblaban, lo saqué. Era un papel viejo, amarillento. Un formulario médico. Un membreño en la parte superior, Clínica Mirasierra. Confidencial. No era de Javier. Era de su hermana, Eva. Javier casi nunca hablaba de ella. Vivía en el extranjero, decía. Muy lejos. Había una foto de ella, más joven, en el salón. Una chica de sonrisa tímida. Mis ojos recorrieron el formulario. Las palabras saltaron hacia mí como arañas venenosas. Nombre, Eva Martínez Ruiz. Edad, 17 años. Procedimiento, interrupción voluntaria del embarazo. Fecha, 15 de mayo de 2010. Firma del tutor legal, Carmen Ruiz de Martínez. Y debajo, en la sección de observaciones, una nota escrita a mano, con letra apretada de médico: paciente presenta fuerte oposición. Se procede por consentimiento materno. Riesgo de complicaciones futuras anotado. El aire se me atragantó. Eva. Tenía solo 17 años. Carmen la había obligado. Riesgo de complicaciones futuras, infertilidad. ¿Eso explicaba por qué vivía muy lejos? ¿Por qué nunca venía? Oí un sollozo ahogado, un ruido extraño, desde la habitación de Carmen. Luego, silencio de nuevo. Miré el papel en mis manos. Luego, la puerta cerrada de Carmen. Luego, los cristales rotos en el suelo. No era solo el cuaderno de Javier. No era solo Sonia.
Había un secreto más viejo. Uno que había roto a otra hija. Y Carmen prefería encerrarse, romper cosas, o quizás hacerlas desaparecer, antes de enfrentarlo. Javier llegaría en unas horas. Y yo tenía esto. Un arma. Un pedazo de verdad. Lo doblé con cuidado y me lo guardé en el bolsillo interior del suéter, junto al cortapapeles de Felipe. Primero, limpiaría los cristales. Después, prepararía la cena. Como si nada. Como la esposa sumisa. Y esperaría. Pero ya no esperaba a mi marido. Esperaba a un cómplice. Y ahora, por primera vez, tenía algo con que enfrentarme a él. Limpié los cristales. Cada fragmento que recogía tintineaba como una advertencia. Los envolví en periódico y los escondí en el fondo del cubo de la basura, bajo los restos de la comida. La foto arañada de Javier la puse sobre la consola, sin marco. Un altar dañado. Luego, fui a la cocina. Puse agua a hervir para la pasta. Moví el sofrito. Actos automáticos. Mi mente, en cambio, era un torbellino silencioso. El papel doblado en mi bolsillo quemaba como un carbón. El sonido de la llave en la puerta, a las 9 en punto, me hizo dar un respingo. Respiré hondo. Sonreí para nadie. Sonreí para la batalla. Hola. Ya estoy en casa. La voz de Javier sonó cansada, pero animada. El ruido de la maleta rodando por el mármol. Apareció en el marco de la puerta de la cocina. Traje azul, algo arrugado. Su sonrisa era amplia, genuina, hasta que sus ojos me escanearon. Buscando algo. ¿El cambio que su madre prometió? Hola, cariño, dije, y me acerqué a darle un beso en la mejilla. Él olía a avión y a colonia barata de hotel. Hola, Leire. ¿Todo bien? Su mirada iba detrás de mí, hacia el salón vacío. ¿Y mamá? En su habitación. Creo que le duele la cabeza, respondí, volviendo a la cacerola. Oh. Pobre. Su tono era de genuina preocupación. Luego, se fijó en la consola. Oye, ¿y el marco de mi foto de graduación? Un accidente, dije sin volverme, removiendo la salsa. Se resbaló de mis manos cuando limpiaba. Lo siento mucho. Ya he recogido los cristales. Hubo un silencio. Largo. No pasa nada, dijo al fin, pero su voz había perdido algo de calidez. Son cosas que pasan. Se acercó a la nevera, se sirvió agua. Yo le observaba de reojo. Los hombros tensos. La forma en que evitaba mirarme directamente. ¿Culpabilidad? ¿O solo el cansancio del viaje? ¿Y tú? ¿Qué tal estos días? Preguntó, bebiendo un largo trago. Tranquilos, mentí, con voz dulce. Tu madre ha sido muy atenta. Me alegro. Ella solo quiere lo mejor. Ya lo sabes. Lo mejor. La palabra resonó con un eco hueco. Saqué la pasta, la escurrí. La cena transcurrió con una normalidad espeluznante. Carmen no salió de su habitación. Comimos los dos en silencio, solo roto por el tintineo de los cubiertos y los comentarios banales de Javier sobre el viaje de trabajo. Cada bocado se me atragantaba. ¿No tienes hambre?, preguntó, señalando mi plato casi lleno. Un poco cansada, nada más. Mamá me comentó que estabas un poco nerviosa estos días. Ahí estaba. El primer movimiento. ¿Lo dijo?, pregunté, alzando la vista. ¿Qué más te dijo? Él se encogió de hombros, incómodo. Que estabas algo alterada. Que te había costado adaptarte a mi ausencia. Nada grave. Nada grave, repetí, saboreando la ironía. Claro. Solo encierro, confiscación del móvil y pastillas para los nervios que no he tomado. Cosas sin importancia. Javier dejó el tenedor. Su cara se puso rígida. ¿Qué estás diciendo, Leire? La verdad, Javier. Que tu madre me encerró con llave. Que tiró mi tarjeta SIM a la basura.
que anoche intentó que me tomara un tranquilizante. ¿Eso es nada grave para ti? Él palideció. No era la reacción de un hombre sorprendido. Era la reacción de un hombre cuyo guión se había torcido. No digas tonterías. Mamá solo, a veces es un poco sobreprotectora. Si te encerró, sería por tu bien. Quizá notó que estabas inestable y temió que hicieras alguna locura. Por tu bien. Las mismas palabras del cuaderno. El mismo mantra. ¿Cómo salir a la calle? ¿Cómo llamar por teléfono? ¿Esas son locuras? Mi voz subía, a pesar de mí misma. ¿O cómo preguntar por Sonia, por ejemplo? ¿Eso también sería una locura? El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Javier se quedó inmóvil. Su respiración se cortó. El color que le quedaba en la cara desapareció por completo. Sus ojos, de un marrón que de pronto pareció muy oscuro, se clavaron en los míos con algo parecido al pánico. ¿De qué hablas?, susurró. De Sonia. Tu novia. La que tuvo un accidente en la carretera de La Coruña. Avancé un poco, apoyando las manos en la mesa. La que, según tu madre, destruía a mi hijo. La que había que sacar de en medio. Para el bien de la familia. Cállate. Gritó, y de un golpe se puso de pie. La silla chirrió contra el suelo. Su puño golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. No tienes derecho a hablar de eso. No sabes nada. ¿No? Saqué el cuaderno negro del escondite donde lo había puesto tras volver de casa de Felipe. Lo lancé sobre la mesa. Cayó con un golpe sordo junto a su plato. ¿Y esto? ¿Tampoco sé nada de esto? Javier miró el cuaderno como si fuera una serpiente. Reconoció la tapa al instante. Un temblor le recorrió las manos. Alargó el brazo, lo tomó. Lo abrió por una página al azar. Sus ojos volaron sobre su propia letra, de años atrás. Leyó. Y algo se rompió dentro de él. Todo su enojo se desinfló, dejando solo un terror inmenso y cansado. ¿Dónde has encontrado esto?, preguntó, sin alzar la vista. No importa. Lo que importa es que está escrito. Tú sabías. Sabías que no fue un accidente. No sabía nada. Gritó, pero era un grito desesperado, sin fuerza. Solo eran pensamientos. Miedos. Mamá dijo que era lo mejor. Que Sonia era inestable. Que nos haría daño a todos. Yo solo quería proteger a mi familia. ¿A tu familia? Mi risa sonó amarga, estridente. ¿Y a ella, Javier? ¿Y a Sonia? ¿Qué había hecho, aparte de querer vivir su vida, y la tuya, lejos de aquí? No lo entiendes. Vociferó, y de repente, con un gesto brusco, apartó su brazo. Golpeó su copa de vino, que aún estaba medio llena. La copa de cristal fino voló por los aires, girando en cámara lenta, y se estrelló contra la pared de yeso blanco. El vino tinto salpicó como sangre sobre la pared inmaculada. La copa se hizo añicos en el suelo, añadiendo su estruendo al de la fotografía rota horas antes. Un espejo grotesco. Quedamos los dos paralizados, mirando la mancha roja que se extendía. El silencio era absoluto. Solo se oía la respiración entrecortada de Javier. Lo siento, murmuró él, mirando los restos. No quería. Sí que querías, dije con calma glacial. Querías que me callara. Como siempre. Él no respondió. Bajó la cabeza. Recogió el cuaderno, lo apretó contra su pecho como si fuera un talismán, y salió de la cocina sin mirarme atrás. Oí sus pasos subiendo las escaleras, pesados. Luego, la puerta de su estudio, nuestro estudio, aunque yo casi nunca entraba, se cerró de un golpe. Me quedé allí, mirando la mancha de vino. Era casi bonita. Un toque de caos en la perfección impoluta. La limpié. Recogí los cristales. Como había hecho horas antes. Como haría siempre, en esta casa. Limpiar los desastres de los demás,
La noche avanzó. La casa, en un silencio tenso. Carmen no salió. Javier no bajó. Me acosté en la cama de invitados, vestida, esperando. El cortapapeles de Felipe, frío bajo mi almohada. El sonido me despertó. Un clic metálico, seguido de un leve chirrido. Me senté en la cama. Eran las 3 de la madrugada. El sonido venía del pasillo. Me deslicé fuera de la cama, abrí la puerta 1 centímetro. Una línea de luz salía por debajo de la puerta del estudio. Y un olor. No era el olor a libros o a papel viejo. Era un olor acre, dulzón. A papel quemado. Abrí más la puerta. El pasillo estaba oscuro. Avancé descalza, sin hacer ruido. La puerta del estudio estaba entreabierta. Me asomé. Javier estaba de espaldas a mí, arrodillado frente a la pequeña chimenea eléctrica decorativa que nunca usábamos. Había quitado la rejilla frontal. Dentro, unas llamas anaranjadas y bajas lamían un montón de papeles. Los alimentaba de uno en uno, observando cómo se enroscaban, se ennegrecían y se convertían en ceniza. Su rostro, a la luz de las llamas, estaba vacío. Ceniciento. En el suelo, a su lado, había una caja de cartón. Reconocí la caja. Era la que guardaba sus viejos papeles de la universidad, cosas que él decía que, algún día, ordenaría. Pero lo que quemaba ahora no eran apuntes viejos. Entre las páginas que se convertían en humo, vi el membrete azul de una comisaría. Un número de expediente. La palabra, atestado. Y, por un instante, antes de que las llamas la devoraran, leí un nombre, Sonia Vázquez Gil. Estaba quemando el atestado policial del accidente. Cogía otro papel. Una fotocopia de un informe médico. Vi el logotipo de un hospital. Un diagrama de un coche. Lo arrojó al fuego. Las llamas crecieron, iluminando de pronto un rincón de la habitación. Allí, en la papelera, no todo se había quemado aún. Un trozo de papel carbonizado pero legible había volado fuera. Era la esquina de un informe. Quedaban unas pocas líneas mecanografiadas. Declara el testigo presencial que el vehículo circulaba a velocidad excesiva y realizó un cambio de carril brusco antes de salirse de la vía, sin señales de frenada. La señora Vázquez Gil no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Y debajo, una nota escrita a mano, con una letra que reconocí de los informes de la clínica donde trabajaba Carmen, informe definitivo, accidente por pérdida de control. Archivar. La letra de Carmen. Javier no la vio. Estaba absorto en su tarea de destrucción. Metió otro fajo de papeles. Estos no se quemaban tan fácilmente. Eran más gruesos, de un papel de mejor calidad. Eran fotografías. Fotos de Sonia. Las que estaban en la caja del conducto. Las estaba quemando también. Las llamas se volvieron más altas, más voraces, iluminando su perfil con un resplandor siniestro. Di un paso atrás, silenciosa. El corazón me latía en la garganta. No era solo culpa. Era complicidad activa. Estaba destruyendo pruebas. Ahora. Porque yo había mencionado a Sonia. Porque había sacado el cuaderno. Porque había planteado la posibilidad. El mensaje era claro, el pasado debía permanecer enterrado. A cualquier costo. Y yo, con mis preguntas, me estaba convirtiendo en parte de ese pasado que había que eliminar. Me deslicé de vuelta a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella. La ceniza del informe parecía haberme cubierto la garganta. Javier no solo sabía. Estaba activamente protegiendo el secreto. Protegiendo a su madre. Protegiendo a la familia. Pero ahora yo tenía otra pieza. Un secreto diferente, más viejo. Uno que quizás ni Javier conocía por completo. Saqué el informe médico de Eva de mi bolsillo. Lo toqué en la oscuridad. No solo tenía que hablar con él. Tenía que hablar con ella. Tenía que encontrar a Eva. Y para eso, necesitaba un teléfono. O una salida. O un milagro. Afuera, en el estudio, el olor a papel quemado comenzó a filtrarse bajo la puerta.
Era el olor de la verdad, convertida en humo. Y era el olor de mi tiempo, agotándose. El número sonó demasiadas veces. Casi colgué cuando, al fin, una voz femenina, rasgada por el sueño, respondió. Sí. ¿Quién es? ¿Eva? ¿Eva Torres? Pregunté, apretando el auricular del teléfono fijo de la cocina. Había encontrado un cable viejo en un cajón y, tras un intento fallido, logré empalmarlo. Tenía línea. Era mi única ventana. Carmen dormía, bajo los efectos de sus propias pastillas que yo no había tomado. Su respiración, ronca, venía de su dormitorio. Sí. ¿Y tú? La voz era cautelosa, pero no hostil. Joven, o al menos más joven que Javier. Soy Leire. La mujer de tu hermano Javier. Un silencio pesado. Luego, un suspiro. Ah. Ella. No dijo, mi cuñada. Dijo, ella, ¿qué quieres? ¿Mamá te puso a espiarme? Tu madre me tiene encerrada bajo llave en su piso de Madrid, solté, sin preámbulos. Otro silencio, más corto. Suena a ella. ¿Y por qué me llamas? ¿Para que vaya a rescatarte? No estoy en Madrid. Y no me meto en sus juegos. No es un juego, Eva. Encontré algo. Un informe médico, viejo. Un nombre, Eva Torres. Fecha, hace 12 años. Un aborto provocado. Respiré hondo, tu nombre. El silencio al otro lado se espesó hasta hacerse tangible. Oí un jadeo, casi ahogado. ¿Dónde está eso? Su voz era un hilo. En mi casa. Escondido en un marco. Fue ella, ¿verdad? ¿Carmen? Un sonido extraño, entre la risa amarga y el sollozo, llegó por la línea. Tengo 29 años. 12 años, tenía 17. Estaba asustada. El chico, había huido. Se lo conté a mamá. Pensé que me ayudaría. Hizo una pausa, tragando saliva, me llevó a una clínica. No era una clínica. Era un apartamento. Un sitio sucio. Dijo que no podía deshonrar a la familia. Que un bebé arruinaría el futuro de Javier, el buen nombre. Que ella sabía lo que era mejor. Que sufriría, pero luego lo agradecería. La voz de Eva se quebró, hubo una infección. Complicaciones. Nunca podré tener hijos. Eso fue lo que me enseñó. La obediencia. La marca fue la infertilidad. Lo siento, Eva. Lo siento mucho. ¿Por qué? Tú no hiciste nada. Tú estás ahí, en su jaula de oro. ¿Para qué me llamas? Porque hay más. Antes de mí, hubo otra. Sonia. El nombre cayó como una losa. Oí como Eva contenía la respiración. Esa no la mencionas nunca, dijo, casi en un susurro. ¿Qué pasó con ella, Eva? Fue la novia de Javier antes de que mamá la aprobara. O más bien, antes de que mamá decidiera quitarla de en medio. A Sonia no la podía controlar. Era libre. Y Javier estaba tan ciego por ella. Su voz temblaba, mamá empezó con sus tácticas. Pequeñas cosas. Hasta que un día, hubo una gran discusión. Sonia se fue de la casa de mamá, gritando que denunciaría algo. Al día siguiente, el accidente. Javier se vino abajo. Mamá dijo que era una desgraciada, que Dios la había castigado por rebelde. ¿Y Javier? Javier empezó a escuchar a mamá. A obedecer. Como yo. ¿Denunciaría algo? ¿El qué? No lo sé. Pero después del accidente, mamá y Javier estuvieron muy callados, muy nerviosos. Quemaron muchas cosas en el jardín. Papeles. Yo lo vi desde mi ventana. Su voz se endureció, ya te lo he dicho todo. No me llames más. No quiero saber nada de esa casa. Ni de ella. Eva, espera. El tono de ocupado sonó en mis oídos. La había asustado.
O quizá había despertado un dolor demasiado grande. Colgué, las manos temblando. Las piezas empezaban a encajar, formando un cuadro horrible. Carmen, podando ramas. A Eva, a través de un aborto ilegal. A Sonia, ¿cómo? ¿Un accidente? ¿O algo más? Un ruido arriba. Un golpe sordo. Luego, un gemido. Dejé el teléfono. Subí las escaleras de 2 en 2. La puerta del dormitorio de Carmen estaba entreabierta. Dentro, la encontré. Estaba en el suelo, junto a la cama. Su rostro, siempre tan compuesto, estaba contraído por una mueca de agonía. Una mano agarrada a su pecho, la otra extendida hacia la mesita de noche, donde un frasco de pastillas estaba volcado. Su mirada, llena de un pánico animal, se clavó en mí. El corazón, logró decir, con un hilo de voz. Por un instante, solo un instante, me quedé inmóvil. La mujer que me había encerrado, que había arruinado a su hija, que había destruido a Sonia, yacía indefensa. Podía cerrar la puerta. Dejarla ahí. Sería fácil. Un ataque al corazón, tan triste, dirían. Pero sus ojos no suplicaban. Solo reflejaban terror y, extrañamente, una urgencia. Corrí a su lado. Agarré el frasco. Nitroglicerina. Le puse una pastilla bajo la lengua. Llamé al 112 con el móvil que asomaba de su bolsillo. Di la dirección. Mientras hablaba con la operadora, ella me agarró de la muñeca. Su fuerza era sorprendente. Me acerqué. Sus labios, azulados, se movieron. Las palabras salieron entrecortadas, entre jadeos. No, la dejes, repetir, mi. ¿Repetir qué, Carmen? ¿Qué? Mi destino, sus ojos se llenaron de lágrimas. Con Eva, error, tan grande. Ella no debía pasar por lo mismo, su mirada se nublaba, buscando algo en mi cara, los papeles. Javier, quemando. ¿Qué papeles, Carmen? ¿Los de Sonia? Un espasmo más fuerte la sacudió. Asintió, casi imperceptiblemente. La denuncia, ella fue a policía esa noche. Javier la encontró, la tos la ahogó. Su agarre se aflojó. Los pasos de los sanitarios resonaban ya en la escalera. ¿En la qué, Carmen? ¿Qué hizo Javier? Le urgí, pegando mi oído a sus labios. Su último aliento, un susurro áspero, me llegó como un golpe. La siguió. Y el coche, no frenó. Sus ojos se quedaron vidriosos, fijos en el techo. La presión en mi muñeca desapareció. Me quedé allí, arrodillada en el suelo de su perfecto dormitorio, escuchando el alboroto de los sanitarios entrando, apartándome. Su confesión, envenenada y tardía, flotaba en el aire. No fue solo ella. Javier. Javier había estado allí. Había quemado la denuncia. Y el coche. No frenó. La sacaron en camilla. Todo era bullicio, preguntas rutinarias. Yo respondía en modo automático. Sí, mi suegra. Sí, problemas de corazón. Sí, la encontré así. Cuando se fueron, el silencio regresó. Más denso, más pesado. Miré hacia el estudio de Javier. La chimenea eléctrica estaba limpia, pero olía a quemado. A papel quemado. Me acerqué al escritorio. En la papelera, solo cenizas frías y algunos fragmentos de papel carbonizado. Agarré uno con la punta de los dedos. En un borde, apenas legible, se veían unas letras mecanografiadas, Nuncia por Amen, y un sello oficial, medio fundido. Junto a otro fragmento, una firma casi borrada, Sonia M. No fue un accidente. O sí lo fue, pero uno deliberado. Y Javier lo sabía. Lo había encubierto. Carmen lo había orquestado, y él, su hijo obediente, había limpiado los restos. Eva había sido su lección privada. Sonia, la lección pública. Y yo era la lección en curso. El timbre de la puerta me sobresaltó. Miré el reloj.
No podían ser los sanitarios de nuevo. Me acerqué al portero automático. La pantalla mostraba el rostro demacrado y pálido de Javier. Había vuelto. 2 días antes. Sus ojos, a través de la estática, buscaban los míos. No parecía el marido preocupado. Parecía un hombre asustado. Miré hacia el pasillo vacío, donde minutos antes habían sacado el cuerpo de su madre. Luego, de nuevo a la pantalla. Apreté el botón para abrir el portal. El zumbido sonó como un lamento. Tenía las manos manchadas de ceniza. Y en la boca, el sabor amargo de una verdad que ya no podía tragar. El zumbido del portal resonó como un disparo en el silencio del piso. Me sequé las manos, manchadas de cenizas, en el pantalón. El olor a papel quemado parecía pegado a mi piel, a mi pelo, a cada respiración. Oí sus pasos en la escalera, rápidos, pesados. No el ritmo tranquilo del que vuelve a casa. Era la marcha de quien huye o de quien va a una batalla. Abrí la puerta antes de que llamara. Javier estaba al otro lado, con una maleta pequeña, la gabardina oscura empapada por una lluvia que yo ni siquiera había visto caer. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, con ojeras profundas. Sus ojos, los mismos que me habían dicho, te amo, en una playa de Cádiz, me escudriñaron de inmediato, saltando de mi cara a mis manos, al pasillo vacío detrás de mí. Leire. Su voz sonaba ronca, forzada. ¿Estás bien? He recibido una llamada extraña del hospital. Dijeron algo de mamá. Que la habían trasladado. ¿Qué ha pasado? Tu madre ha tenido un infarto, Javier, dije, manteniendo la voz plana, apartándome para que entrara. Los médicos se la han llevado. No creo que sobreviva. Entró, dejando la maleta en el suelo. No me tocó. No intentó abrazarme. Su mirada recorrió el recibidor, como un animal olfateando el peligro. ¿Cómo ha pasado? ¿Dónde estabas tú? Encerrada. Donde ella me tenía. ¿Cómo sabrás? Dejé caer las palabras, una a una, observando su reacción. Una sombra cruzó su cara. Negación, miedo, culpa. Se pasó una mano por el pelo. No sé de qué hablas. Mamá solo quería cuidarte. Estabas muy alterada los últimos días. ¿Alterada? ¿Por preguntar por Sonia? Dejé que el nombre flotara en el aire cargado. Javier se quedó inmóvil. Todo el color que le quedaba abandonó su rostro. ¿Qué dices de Sonia?, murmuró. Su mirada se desvió, involuntariamente, hacia la puerta del estudio. Tu madre habló, Javier. Antes de irse. De la denuncia. Del coche que no frenó. De los papeles que quemaste en la chimenea. Señalé con la cabeza hacia el estudio. Mis piernas temblaban, pero mi voz se mantenía firme, fría, como de otra persona. Él parpadeó, rápido. Vi el pánico, el cálculo. Luego, algo se quebró dentro de él. La máscara del marido preocupado, del hijo respetuoso, se desprendió como yeso viejo. Su expresión se endureció, se vació de todo excepto de una rabia fría y antigua. No sabes nada, escupió, y su voz ya no era la de Javier. Era más baja, áspera, llena de veneno. No tenías que meterte. No tenías que hurgar. Podrías haber tenido una buena vida. Todo lo que tenías que hacer era ser obediente. Como debe ser una mujer. Como debe ser una esposa. Retrocedí un paso. Nunca lo había visto así. Ni siquiera en nuestras peores discusiones. ¿Mataste a Sonia, Javier? La pregunta salió directa, un cuchillo. Él soltó una risa corta, sin humor. ¿Matarla? Ella se mató sola. Con su rebeldía, con su boca sucia, yendo a la policía con mentiras. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejarla que destruyera a mi familia? ¿A mi madre? Se acercó un paso. Yo retrocedí otro, hasta tocar la pared fría del recibidor. Solo la seguí para hablar. Para hacerla entrar en razón. Pero ella corrió. Se lanzó a la carretera, como una loca. Yo pisé el freno.
pero la carretera estaba mojada. Fue un accidente. Un maldito accidente. Sus ojos brillaban con una luz fanática, y mamá tuvo razón. A veces un accidente es necesario. Poda la rama podrida. Después de eso, entendí. Entendí el orden. La necesidad del orden. El orden que le costó a tu hermana un hijo y su fertilidad, le espeté, sintiendo la náusea subir por mi garganta. Su rostro se crispó. Eso fue diferente. Eva fue débil. Se dejó llevar. Mamá la salvó de una vida de miseria. Le dio una lección. Una lección dura, pero necesaria. Y tú, su mirada me recorrió de arriba a abajo, con desprecio. Tú ibas por el mismo camino. Preguntando. Dudando. Desobedeciendo. Por eso mamá actuó. Para protegerte. Para protegernos. Encerrándome. Robándome el teléfono. Drogándome. Grité, la furia venciendo al miedo. Sí. Sí era necesario. Mira a dónde te ha llevado tu curiosidad. A acusarme. A juzgarme. Avanzó de golpe, agarrándome de los brazos con fuerza. Su agarre era de hierro. Su aliento olía a café y a miedo. Vas a callarte, Leire. Vas a olvidar todo esto. Mamá se ha muerto. Una tragedia. Tú has estado muy afectada, conmocionada. Nadie te creerá. Y si intentas algo, su voz se convirtió en un susurro siniestro. ¿Quién va a creer a una mujer histérica contra un hombre respetado, con una madre recién fallecida? Luché por soltarme, pero era inútil. Suéltame, Javier. No. No hasta que entiendas. Hasta que obedezcas. Vamos. Me arrastró, no hacia las habitaciones, sino hacia la puerta de la calle. Vamos a ir a un sitio. A un sitio donde puedas calmarte. Donde podamos hablar. Sin interferencias. ¿A dónde? Suéltame. Forcejeé, grité. Golpeé su pecho con mis puños cerrados. Él apenas inmutó. Sacó algo de su bolsillo. Un pañuelo. Antes de que pudiera reaccionar, me lo aplastó contra la nariz y la boca. Un olor dulzón, químico, me invadió. El mundo comenzó a inclinarse, a desdibujarse. Sus brazos me rodearon, fingiendo un abrazo para cualquiera que pudiera ver desde la escalera. Oí su voz, lejana, diciendo, tranquila, cariño, ya pasó todo. Vamos a casa. Luego, la oscuridad. El traqueteo del coche me despertó. Estaba tumbada en el asiento trasero, las manos atadas por delante con una cuerda áspera. Un dolor sordo latía en mis sienes. Fuera, a través de la ventana sucia, solo se veían pinos y oscuridad. Habíamos salido de Madrid. Javier conducía en silencio. El perfil de su cara, iluminado por el salpicadero, parecía una máscara de piedra. ¿A dónde vamos? Logré decir, con la boca pastosa. A la casa de campo. En la sierra. Donde nadie nos molesta. Donde puedes pensar con claridad. Recordé la casa. Una villa antigua, aislada, que había heredado de su abuelo. La habíamos usado un par de veces en verano. Siempre me pareció lúgubre. Pasó más de una hora. El coche dejó la carretera asfaltada por un camino de tierra. Finalmente, se detuvo frente a la silueta oscura de la casa. No había luces en ninguna otra vivienda a la vista. Javier me sacó del coche, sin suavidad. La puerta principal chirrió al abrirse. Un olor a polvo, humedad y cerrado nos recibió. Me arrastró al interior, encendió una lámpara de gasolina que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Aquí. Aquí estarás a salvo. De ti misma. De tus ideas, dijo, empujándome hacia un viejo sofá de cuero agrietado. Desató mis manos. No intentes huir. No hay nadie en kilómetros. Y tienes esto. Sacó de la gabardina mi propio móvil, el que Carmen había tirado. Debió recuperarlo del contenedor. Lo encendió brevemente,
mostrando la pantalla de inicio antes de guardarlo de nuevo. Sin tarjeta SIM, por supuesto. Como mamá dijo, es lo mejor. Eres un monstruo, susurré, frotándome las muñecas. Yo soy el que mantiene el orden. Rugió de repente, golpeando la mesa de madera con el puño. La lámpara osciló, y las sombras saltaron como demonios, el orden que ella enseñó. Las mujeres sois como niños. Emocionales, irracionales, destructivas. Necesitáis guía. Firmeza. Sonia no lo entendió. Eva no lo aprendió. Pero tú, Leire, tú vas a aprender. Aquí, vas a aprender a obedecer. Su delirio me heló la sangre. No era solo cómplice. Era un creyente. Había absorbido la veneno de Carmen hasta hacerlo parte de su ser. ¿Y qué vas a hacer, Javier? ¿Encerrarme aquí para siempre? ¿O podarme, como a Sonia? Desafié, de pie, aunque mis piernas querían ceder. Se quedó quieto, respirando con fuerza. Luego, una sonrisa torcida apareció en sus labios. No para siempre. Solo hasta que tu mente se aclare. Hasta que pidas perdón. Hasta que aceptes tu lugar. Mamá siempre decía que el aislamiento y la reflexión son buenos maestros. Se acercó a una estantería, sacó una botella de brandy medio llena y un vaso. Se sirvió un trago largo. Ahora, vas a quedarte aquí quieta. Voy a buscar leña. Hace frío. Salió, cerrando la puerta de madera pesada tras de sí. Oí el sonido de una llave girando desde fuera. Estaba encerrada de nuevo. Pero esta vez, en una jaula mucho más peligrosa. Miré a mi alrededor desesperada. La habitación principal, con su chimenea fría, muebles viejos cubiertos con sábanas. La lámpara de gasolina era mi única luz. No había nada útil a la vista. Entonces, recordé. El sótano. Había un pequeño sótano, una bodega, cuya trampilla estaba en el suelo de la cocina. Javier nunca me dejaba bajar allí. Solo hay trastos viejos y humedad, decía. Si iba a encerrarme, quizás podría esconderme allí. Ganar tiempo. Buscar algo, cualquier cosa, para defenderme. Me deslicé hacia la cocina, una habitación anexa. La trampilla de madera estaba allí, con un anillo de hierro. Tiré de él. Pesaba, pero cedió con un crujido. Una escalera de piedra descendía hacia la oscuridad absoluta. Un hedor a tierra, moho y algo más, agrio, subía desde abajo. Bajé con cuidado, escalón a escalón. Al pisar el suelo de tierra, la oscuridad me envolvió. No podía ver nada. Avancé a tientas, con los brazos extendidos. Mis manos tocaron una pared fría y húmeda, luego unos estantes de madera con tarros polvorientos. El olor era cada vez más intenso. A encierro. A orina. A desesperación. Y entonces, oí un sonido. Un leve gemido, casi un susurro, que venía de un rincón. Me quedé paralizada. ¿Quién está ahí? Pregunté, mi voz temblando en la oscuridad. Un ruido metálico, un arrastre. Luego, una voz. Rota, seca, apenas humana. Leire. ¿Eres tú? Reconocí esa voz. Aunque estuviera destrozada por el miedo y la debilidad, la reconocí. Era la voz de Eva. La voz que había oído por teléfono solo horas antes. Eva. Grité, corriendo a tientas hacia la dirección del sonido. Mis pies tropezaron con algo. Una manta sucia. Mis manos encontraron una forma encogida en el suelo. Una cadena metálica, fría, unida a un grillete en su tobillo, y clavada a la pared. Encendí la pantalla de mi móvil, inútil sin red, para usarla como linterna. El débil haz de luz azulada iluminó la escena. Eva yacía en un rincón, envuelta en harapos, sucia, demacrada. Sus ojos, enormes en su rostro hundido, me miraron con una mezcla de esperanza y terror absoluto. El grillete de hierro oxidado cercenaba su tobillo. Junto a ella, había un cuenco de plástico vacío y una botella de agua. No está en Barcelona, susurré, cayendo de rodillas a su lado,
las lágrimas quemándome los ojos. Nunca se fue. Ella negó débilmente con la cabeza. Me trajo, hace meses. Cuando empecé a hacer preguntas, sobre mamá. Sobre el dinero que faltaba. Dijo que mi mente estaba enferma. Que necesitaba un retiro. Para sanar. Una lágrima sucia le recorrió la mejilla. Ayúdame. Por favor. Antes de que vuelva. Arriba, la puerta principal chirrió al abrirse. Los pasos pesados de Javier resonaron en el piso de arriba. Leire. ¿Dónde estás? He encendido el fuego. Es hora de que hablemos. El crujido de la puerta de arriba fue como un disparo en la quietud del sótano. Los pasos de Javier resonaron sobre nuestras cabezas, pesados, vacilantes. Leire. ¿Dónde estás? El fuego está listo. Es hora de hablar. Su voz, cargada de una ira contenida, goteaba a través de las tablas del suelo. Eva se estremeció a mi lado, su mano helada aferrándose a mi brazo con una fuerza desesperada. SHHH, susurré, apagando la pantalla del móvil. La oscuridad nos envolvió de nuevo, densa y protectora. Por el rabillo del ojo, vi la tenue luz de la lámpara de gasolina filtrarse por los bordes de la trampilla de la cocina. Estaba abierta. Había bajado sin cerrarla. Sus pasos se dirigieron a la sala principal. Hizo una pausa. Debía de estar mirando el sofá vacío. ¿Leire? Esta vez, su tono era más agudo, alerta, no me hagas perder el tiempo. No hay dónde esconderse. Oímos sus pasos acercándose a la cocina. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Eva enterró su rostro contra mi hombro, conteniendo la respiración. La luz de la lámpara de gasolina inundó la cocina, proyectando la silueta cuadrada de la trampilla abierta en el suelo de piedra. La sombra de Javier se cernió sobre ella. Ah, dijo, y la palabra sonó casi satisfecha. Pensé que podrías haber recordado este lugar. ¿Te asusta la oscuridad, Leire? Bajemos, entonces. Podemos charlar todas juntas. Su voz era un hilo venenoso. Oí cómo se agachaba. Las maderas de la escalera crujieron bajo su peso. Él bajaba, lentamente, con la lámpara en una mano. Su sombra, grotesca y alargada, descendió primero por la pared del sótano. No había tiempo. No había dónde correr. Mis manos, a tientas en el suelo frío, encontraron el único objeto a mi alcance, la vacía botella de plástico de Eva. Era inútil. Luego, mis dedos rozaron algo frío y afilado. Un trozo de la cadena rota, una esquirla de hierro oxidado que se había desprendido cerca del punto donde estaba anclada a la pared. La agarré. El filo mellado cortó mi palma. La luz de la lámpara llenó el sótano, cegándonos. Javier estaba al pie de la escalera, su figura recortada contra la claridad. Su mirada pasó de mí, agazapada, a Eva, encogida a mi lado. Una sonrisa fea, de triunfo perverso, le retorció los labios. Mira esto. Las dos ovejas descarriadas, juntas. ¡Qué conmovedor! Dio un paso hacia adentro, dejando la lámpara en el último escalón. Mamá diría que es providencial. 2 lecciones en un solo día. Déjanos ir, Javier, dije, poniéndome de pie. Mi voz no temblaba. Sostenía el trozo de hierro oculto tras la espalda, la sangre de mi corte caliente y resbaladiza. ¿Ir? Soltó una carcajada seca. ¿Ir a dónde? ¿A contar tus mentiras a la policía? No. Aquí es donde vais a aprender. Aprender que la familia es lo primero. Que el orden se mantiene. Que las mujeres como vosotras necesitan un guía firme. Sacó algo del bolsillo de su gabardina. Era un rollo de cinta adhesiva plateada. Mamá siempre tenía razón. Las palabras no bastan. A veces, se necesitan medidas más físicas. Avanzó hacia Eva primero. Ella emitió un gemido ahogado, arrastrándose hacia atrás, pero la cadena la detuvo. No la toques. Grité, interponiéndome entre ellos. Él me miró con desdén. No empieces a dar órdenes, Leire. Tú eres la siguiente. Alargó una mano para apartarme.
Fue entonces cuando me moví. Con toda la fuerza que me quedaba, le lancé el trozo de hierro a la cara. No era un arma, era una distracción. Él instintivamente levantó el brazo para protegerse. El hierro mellado le rozó la frente, abriendo un corte superficial. Gruñó, más sorprendido que herido. Pero ese segundo de distracción fue todo lo que necesitaba. No me giré para huir. Me abalancé hacia adelante, hacia él. Mi mano buscó no su rostro, sino la que sostenía la cinta adhesiva. Agarré su muñeca con mis dos manos y, usando su propio impulso, le giré el brazo hacia atrás. Era un movimiento torpe, desesperado, aprendido en una clase de defensa personal hacía una vida. Él rugió de dolor e ira, y su otro puño se cerró para golpearme. Esquivé el golpe por centímetros, y en lugar de soltarle, mordí su mano con todas mis fuerzas. El sabor a sangre, sudor y miedo llenó mi boca. Él gritó, soltando la cinta adhesiva. En ese instante de caos, mis dedos, buscando a tientas en su gabardina, encontraron lo que buscaba, la forma rectangular de mi móvil. Lo arranqué de su bolsillo. «Puta», aulló, y su mano libre me agarró del pelo, tirando de mí hacia atrás con fuerza brutal. El dolor fue cegador. Pero yo ya tenía el móvil. Con el pulgar, pulsé el botón lateral 1, 2, 3 veces rápidamente. El tono de emergencia, el que llamaba al 112 incluso sin tarjeta SIM, debía de activarse. Lo esperaba. Lo rezaba. Él me arrojó al suelo. El golpe me dejó sin aire. Vi borroso cómo se llevaba la mano sangrante a la boca, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. Luego, se volvió y pateó el teléfono. Saltó de mi mano y fue a parar a un rincón oscuro, la pantalla hecha añicos. «Tu última esperanza», rugió. Se abalanzó sobre mí, sus manos buscando mi garganta. El mundo se redujo a su peso, a sus dedos apretando, al olor a brandy y odio. Las manchas oscuras bailaban ante mis ojos. A lo lejos, oí el grito débil de Eva. Ya no podía respirar. Con mis últimas fuerzas, mi mano buscó a tientas el suelo, encontrando algo hondo y frío. La botella de plástico vacía. No servía. Mi visión se estrechaba. Entonces, un nuevo sonido atravesó el silbido en mis oídos. No era de la casa. Era de fuera. Lejano al principio, luego cada vez más claro. Sirenas. Agudas, insistentes, cortando la noche de la sierra. Los dedos de Javier se aflojaron 1 milímetro. Su cabeza giró hacia la trampilla, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Cómo? El móvil estaba roto. Nadie sabía que estábamos aquí. Fue el segundo que necesité. Con un último y desesperado esfuerzo, levanté la rodilla y se la clavé con toda mi fuerza en la ingle. Jadeó, la presión en mi cuello desapareció. Me arrastré hacia atrás, tosiendo, tragando aire a bocanadas dolorosas. Las sirenas resonaban justo fuera. Luces rojas y azules parpadeaban, reflejándose en las pequeñas ventanas sucias del sótano a nivel del suelo. Portazos. Voces. Policía. Aquí. Grité, con una voz ronca y destrozada. En el sótano. Javier, doblado aún por el dolor, miró hacia la escalera, luego hacia mí, luego hacia Eva. En sus ojos solo quedaba pánico puro, el pánico de un animal acorralado. Con un gruñido, se lanzó hacia la escalera, queriendo huir, cerrar la trampilla, lo que fuera. Pero era demasiado tarde. Las botas pesadas ya retumbaban en la cocina de arriba. Una figura imponente, la silueta de un agente de la Guardia Civil, bloqueó la luz de la trampilla, una linterna potente cegando a Javier. Alto. Policía. Quieto todo el mundo. Javier se detuvo, paralizado, como un niño sorprendido en una travesura. La linterna lo iluminó de cuerpo entero, luego a mí, en el suelo, luego a Eva, encadenada en el rincón. La expresión de la gente, dura y profesional, se transformó en una máscara de puro horror. Todo fue rápido después de eso. Un caos controlado. Más agentes bajaron. Separaron a Javier de mí, que forcejeaba y gritaba sobre conspiraciones y lecciones y el orden familiar. Lo esposaron.
A mí me envolvieron en una manta térmica. Una agente mujer, de rostro serio pero con ojos comprensivos, se arrodilló junto a Eva. Llamaron a una ambulancia. Un agente recogió con pinzas el trozo de hierro oxidado y manchado de sangre. Otro, con guantes, recogió mi móvil destrozado. Recibimos una alerta de emergencia desde este dispositivo, me explicó el primer agente, mientras me ayudaba a subir la escalera, mis piernas temblando como gelatina. Señal débil, pero suficiente para triangular la zona. Luego oímos gritos. ¿Es esa mujer Eva Torres, reportada como ausente por su familia hace meses? Sí, tosí, aferrándome a la manta. Y él, mi marido. Javier Torres. Su madre, Carmen Torres, murió hoy. Él mató a su exnovia, Sonia. Hubo una denuncia. La quemó. Y él la siguió. Tranquila, señora. Ahora está a salvo. Lo contará todo ante el juez. Fuera, el aire frío de la sierra me golpeó el rostro. Las luces azules giraban, pintando los pinos de un color irreal. Vi cómo sacaban a Javier, doblegado, la cabeza gacha, metiéndolo en un coche patrulla. No me miró. Luego, sacaron a Eva en camilla. Sus ojos me encontraron a través de la multitud de uniformes. Y por primera vez, vi algo que no era miedo. Era un atisbo, pequeño y frágil, de alivio. 3 meses después. La lluvia fina caía sobre el cementerio de San Justo, en Madrid, formando charcos en los senderos de gravilla. Un puñado de gente de negro rodeaba la lápida nueva de Carmen Torres. Una muerte por causas naturales, decía el parte. Una tragedia familiar, murmuraron los conocidos. Yo estaba allí, de pie un poco apartada, con un vestido negro sencillo. No lloraba. Observaba a la tía Teresa, la hermana de Carmen, de pie junto a la tumba, secándose los ojos con un pañuelo negro. Cuando el pequeño grupo empezó a dispersarse, Teresa se acercó a mí. Su rostro, parecido al de Carmen pero más blando, estaba surcado de arrugas de preocupación. Leire, dijo, su voz grave. Gracias por venir. Sé que las cosas no fueron fáciles. No, respondí, simplemente. Ella asintió, mirando hacia la tumba. Luego, metió la mano en su bolso y sacó un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Ella me dio esto, hace años. Dijo que te lo diera, si alguna vez pasaba algo. Y que no mirara dentro. Me tendió el sobre. Su mano temblaba ligeramente, creo que ahora es el momento. Lo tomé. Era ligero. Dentro, no había una carta. Solo una fotografía en blanco y negro, desgastada en los bordes. Una joven, quizá de 19 o 20 años, miraba a la cámara con una sonrisa tímida. Era Carmen. Una Carmen que no conocía, con ojos llenos de vida y esperanza. Pero en su mejilla, incluso en la foto en blanco y negro, se distinguía un moretón. Un hematoma en forma de huella digital, cerca de la sien. Y en el dorso de la foto, una sola palabra, escrita con letra temblorosa, quizá años después, con tinta ya desvaída, huye. La miré, luego a Teresa. Ella bajó la mirada, avergonzada. Nuestro padre, empezó, y no hizo falta que terminara. Un ciclo. Un veneno que pasaba de generación en generación, de víctima a verdugo. Carmen había aprendido la lección de la sumisión y la había convertido en doctrina, en una jaula para sus hijos, para mí. Javier la había absorbido hasta la locura. Eva y yo habíamos sido las siguientes destinatarias. Y Sonia, la advertencia fallida. Cerré la mano alrededor de la foto. No era una justificación. Nada justificaba lo que había hecho. Pero era una explicación. Una triste, terrible explicación. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Teresa, sin mirarme a los ojos. Iré a Barcelona, dije, con una voz más firme de la que esperaba. Con Eva. Ella necesita un nuevo comienzo. Lejos de aquí. Eva estaba esperando en el taxi, al borde del camino. Había ganado un poco de peso, pero su mirada aún era frágil, saltando ante cualquier ruido fuerte. Los médicos decían que la recuperación física sería larga.
la mental, más. Pero había aceptado venir. Había aceptado intentarlo. Antes de girarme para irme, Teresa me tocó el brazo. Él no saldrá nunca, ¿sabes? Con lo de Sonia, la denuncia que reconstruyeron, el secuestro de Eva, el intento contra ti. La justicia será lenta, pero será. Hizo una pausa. Mamá, ella al final, ¿dijo algo? ¿Algo, sobre él? Miré a la tumba de mármol negro. Recordé su último aliento, su confesión envenenada. No, la dejes, repetir mi destino. Dijo que había cometido un error, contesté, eligiendo mis palabras con cuidado. Demasiado tarde. Asintió, con lágrimas en los ojos otra vez. Le di la espalda y caminé hacia el taxi, bajo la lluvia fina que limpiaba el aire. Al abrir la puerta, Eva me sonrió, un gesto pequeño y valiente. En el asiento, había 2 maletas pequeñas. Todo lo que poseíamos, todo lo que importaba. ¿Lista?, pregunté. Lista, susurró. El taxi arrancó, alejándose del cementerio, de Madrid, de las sombras de aquella casa en la sierra y del piso demasiado limpio de Salamanca. Miré por la ventana trasera, la fotografía de Carmen joven arrugada en mi puño. Luego, abrí la ventanilla y dejé que la lluvia me mojara la cara. Cuando estuvimos en la autopista, rumbo al este, rumbo al mar, abrí la mano. El viento se llevó la foto vieja, arrebatándola de mis dedos, haciéndola girar y desaparecer entre la lluvia y la carretera gris. No miré atrás.